interés sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas, con el Dr. Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas, por MBS Noticias. ¿Qué tal, mis internautas? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la CDM de Saltillo. Saludos a toda la red, como siempre, un caluroso y fraternal abrazo y saludo, y sobre todo, pues el deseo que estos programas les puedan servir de algo y que les estén gustando. Seguimos nuevamente con todo, bueno, antes con Marcón. Qué bárbaro. Va Marcón y festeja, el centrista francés, a restaurantes de lujo su triunfo. Sabe bien que todas las cámaras de toda la República Francesa están sobre él, y entonces cualquier actitud que tenga que pueda ofender a la gente más pobre o a la gente asalariada francesa, pues le crea problemas. Y este señor pues parece que está en la misma tenor que el actual presidente de la República, Holanda, y eso pues le va a provocar problemas. El mundo estaba muy tranquilo diciendo Marcón por sí solo gana con el 62%, pero con estas actitudes tontas de Marcón, al estilo de Salinas de Gortari, aquí al estilo de los jóvenes, luego al canasteo en los restaurantes buenos a cuenta del gobierno. Así no se puede. Y esto saca la cuña a Marcón, y esto le puede provocar problemas con la señora Le Pen. Bueno, pero nuevamente en Estados Unidos ayer fue el gran anuncio del señor Trump, de su secretario de Tesoro, secretario de Hacienda, para ver lo de las referente a la tasa impositiva o la reforma fiscal. ¿Qué es lo que sacamos a deducción? Son masturbación, mucha masturbación mental de Trump. Yo ya llego a la conclusión de que, como llegó a los 100 días, quiere sacar algo espectacular y pensó que la reforma fiscal era un buen momento. Para esto comete la estupidez, según él, de decir que se va a retirar el Tratado de Libre Comercio, baja el peso, baja el dólar canadiense, mal le afecta. Cada que hace estupideces, mal le afecta a su economía. Posteriormente en la tarde le llama a Peña Nieto y a Trudeau, diciéndoles que no, que siempre sí van a poder discutir el Tratado de Libre Comercio. Él cree que con estas actitudes se va a amedrentar a Trudeau. A Peña Nieto podría ser porque es más estúpido que él, pero Trudeau es una gente inteligente. No me estés, como dijo, no me amenaces, vámonos en concreto ya a la negociación, porque supuestamente los canadienses, los norteamericanos, pues dependen en gran medida de su construcción de la madera canadiense, y dicen que en Canadá están subsidiando o está subsidiada por el Estado la madera, la producción de madera, y esto molesta a todos los productores de madera de los Estados Unidos de la parte norte. Pero en términos de costos comparativos, pues es mucho menor producir en Canadá. Tienen amplitud de bosques, muy poca población, tienen muchas áreas ecológicas y áreas gubernamentales que las pueden explotar. ¿Y qué dicen los gringos? Es que ahí es menor el impuesto, porque son tierras nacionales, son tierras del gobierno. Pero el gobierno, en cierta manera, pues va a tratar de impulsar la producción de madera del Canadá, pues para generar empleos. Se ha visto que hay un artículo de Justin Fox donde dice pues que Buffalo, que es parte del estado de Nueva York, quisiera estar del lado de Canadá. Allá los servicios médicos son gratuitos, la educación es gratuita. Canadá tiene un modelo socialdemócrata muy interesante, y donde la gente vive mejor que acá en Estados Unidos. Y claro, del otro lado de los Grandes Lagos, que es la frontera con Canadá, se vive mejor, y por ende se está creciendo a ritmos al doble o triple de lo que se crece acá. La economía en los estados de Nueva York, de Vermont, de Wisconsin, obviamente ellos crecen mejor, los canadienses tienen mejores niveles de vida. Los costos de producción en Canadá son menores que en Estados Unidos porque tienen una seguridad social gratuita, como es Inglaterra y como es toda Europa, y al patrón no le cuesta el pago de la seguridad social, y eso es en gran parte, es un costo fuerte para cualquier patrón, la cuestión de la seguridad social, como nosotros aquí el seguro social. Y también la educación. Entonces, Canadá no se amedrenta, y le dice Trudeau al señor al loco del presidente de Estados Unidos: oye, pues vamos a dialogar, vamos a ver cómo vamos a sacar esto,
porque el principal afectado no es Canadá ni México, también es Estados Unidos, al eliminarse el Tratado de Libre Comercio, porque más de 6 millones de personas en Estados Unidos viven del TLC, de los productos que están exportando a México y Canadá y que se vuelven a exportar a Estados Unidos. La industria manufacturera gringa depende en gran manera, en gran parte de la industria manufacturera mexicana. Entonces, son puras estupideces de Fox permanentemente. Ahora, ¿qué es lo que va a tratar o trata de hacer Fox? Digo, Trump, ya Fox. Bueno, aquí teníamos un Fox peor que Trump. Vicente Fox. Entonces, él trata de bajar la tasa corporativa, la tasa de impuestos sobre la renta del 39-40% al 35%. Pero la tasa corporativa la quiere bajar de un 25, como había dicho yo, perdón, de un 35 a un 15. Y la tasa y los flujos de los que tienen su capital fuera del país solamente se les va a cobrar el 12.5%. Entonces, para hacerles atractivo y que regrese con su capital a los Estados Unidos. Antes dividían el pago de impuestos en 7 tranches, le llaman en 7 segmentos. Ahora lo van a dejar en 3, pero eso es secundario. Yo creo que lo importante aquí es que donde más impacta es el impuesto a las empresas. ¿De cuánto es el boquete de déficit que podría incrementarse al no cobrarle el 35% a las empresas y solamente el 15%? O bien al impuesto sobre la renta individual. Pues el boquete están hablando de más de 2 trillones de dólares en 10 años. Significa de 250 mil millones de dólares, otros hablan de 180, porque ya no va a haber el impuesto fronterizo. Entonces dicen, aquí hay un boquete. ¿Qué es lo que dice Trump y Mnuchin, que viene de Morgan, que no, estos son pro oferta, no pro demanda? Entonces ellos dicen, bueno, al bajar nosotros la tasa de gravable, el impuesto sobre la renta, la gente va a tener más ahorro, los ricos, las clases medias altas, y ese dinero se va a invertir. Y también vamos a bajar el impuesto a las clases medias altas, para que tengan mayores niveles de consumo. Esto va a provocar mayor crecimiento de la economía norteamericana. Entonces, y esto al momento en que haya mayor crecimiento, hay mayor pago de impuestos, y el boquete de 2 trillones que se va a generar en 10 años no se genera. Pero aquí hay una equivocación, miren, y este es un sinónimo que viene desde Keynes. Ahorro no necesariamente es inversión. La gente puede dejar su dinero abajo del colchón, o en la preferencia por la liquidez, o el empresario dice, bueno, gané mucho dinero, esta tasa de ganancia, mi ganancia de este año fue del 20% en 20 mil millones, gané 4 mil millones, por dar un caso, una empresa norteamericana, de las grandes. Ahora, ¿en qué voy a invertir si la demanda está deprimida? Han deprimido la demanda, pues permanentemente la gente del Partido Republicano no quiere que se aumenten los salarios. Entonces, los salarios han estado creciendo mínimamente al 1.5-2%, y esto no es suficiente para que la economía norteamericana pueda crecer al 4%. La productividad, yo siempre lo he dicho aquí, al revés de lo que piensan los chicos del ITAM, y los de Harvard y los de Chicago, la productividad está en función del aumento salarial. Si ustedes aumentan salarios, automáticamente el empresario va a tender a disminuir la participación del salario dentro de sus costos. ¿Cómo lo va a disminuir el empresario? Pues metiendo la alta productividad, nuevas máquinas. Nuevas máquinas implican nuevas producciones de máquinas en el mismo país. Pero si no quieren aumentar el salario, como lo está planteando, como lo había dicho mismo Bernie Sanders, y mismo la Hillary Clinton de subir el salario a $15, entonces, ¿para qué invertir si no tenemos mercado? Tenemos un dólar muy caro, para ellos salir al exterior a vender es, pues, contrapendiente. Entonces, para que Estados Unidos y el mundo capitalista contemporáneo puedan seguir creciendo a ritmos acelerados como los que tiene, no China, sino al 4%, pues necesariamente necesitan aumentar salarios. ¿Para qué? Para que toda esa producción excedentaria que tenemos en el sistema, desde maíz, de trigo, de manufacturas, de carros, de televisores, de lo que ustedes quieran, pueda ser desplazada o pueda ser consumida por el gran consumidor, que en este caso vienen siendo los obreros o los empleados de cualquier país. Pero como el empresario no quiere que se aumenten aquí hay una contradicción, no quieren que se aumenten los salarios,
para tener mayores ganancias. Pero al tener mayores ganancias, ok, tienes la ganancia inmediata, pero en un futuro, a la vuelta de la esquina, el año que viene, ¿en qué vas a utilizar tu ganancia si tienes bajos salarios y tienes escaso mercado? Entonces, la clave de todo esto, a mi punto de vista muy personal, de la misma productividad, está en que debemos aumentar los salarios a las gentes para que éstas consuman y puedan estar chupando, puedan estar absorbiendo las mercancías que se producen en el conjunto del sistema. Con bajos salarios lo único que tenemos son pura gente jodida, gente que tiene una cuota mínima del seguro social, gente que solamente les consume para sus productos de primera necesidad, gente que no tiene para divertirse, para irse a la playa, para comprar un buen carro, para comprar un buen producto alimenticio, no lo tienen. Entonces necesitamos que haya buenos salarios. Esta política de baja salarial no solamente se ha aplicado en los Estados Unidos al tenerse solamente $7.5 por hora, que serían 150 pesos por hora, lo que aquí gana un empleado en 8 horas, y en México también han tenido, el gobierno ha estado jode a los trabajadores queriéndoles no aumentar el salario mínimo. Entonces un asalariado en Saltillo gana 1,200 pesos, pero ahora, si se paga transporte, luz, agua, ¿qué le va a sobrar al pobre trabajador? Pues no le sobra gran cosa. Entonces, ¿qué puede consumir? Nada. Pues la clave de todo esto para que haya crecimiento económico está en los salarios. Entonces, ahorro, como piensa Trump y toda su gente, Mnuchin, el secretario de Hacienda, vamos a generarle menos impuestos a los ricos. Los ricos van a tener más ahorros. Al tener más ahorro va a haber más inversión. No. Habría inversión si el rico tiene la perspectiva de que lo que está invirtiendo o de lo que está haciendo en su empresa de meter más máquinas, pues los productos que él produzca o que él elabore puedan tener un mercado seguro. Pero al no haber aumento salarial, este mercado no existe y entonces el sistema en su conjunto entra en sobreproducción. Entonces, esa teoría del lado de la oferta, supply side, que le llaman ahí demand side, entonces no ha funcionado. Miren, hay un caso muy concreto en el caso del estado de Kansas City. El gobernador idiota que tienen ahí, republicano, extrema, ultraderecha, se le ocurre bajar los impuestos. A la vuelta de la esquina lo único que ha provocado es que el gobierno no tenga dinero ni para pagar el Obamacare, ni para pagar la salud, ni el Medicare, ni para las obras de infraestructura. El Estado no creció más. La gente dejó de pagar impuestos porque los bajó. A ese momento el Estado tiene menos recursos económicos y esto ha provocado de que haya más endeudamiento por parte del gobierno porque los recursos, es decir, que está obteniendo a la baja del impuesto sobre la renta, pues es menor. Al haber menos impuestos y no tiene para pagar sus propios gastos de empleados, de infraestructura, de mantenimiento, de escuelas, de lo que ustedes quieran, pues manda a pedir dinero prestado. El fenómeno este de Kansas City podría generalizarse para el conjunto de los Estados Unidos. Entonces, ahí es donde el fenómeno Trump va a fallar. Ellos creen, vamos a bajar el impuesto a las empresas y a las personas y vamos a tener un mayor crecimiento. No necesariamente, ya lo demostraron durante la época de Reagan, hicieron lo mismo y Estados Unidos no creció. Entonces, al contrario, los países donde ha habido aumentos salariales les ha ido mejor en desarrollo económico y en crecimiento, como son los países del norte de Europa y el propio Alemania. Y aunque Alemania ha bajado los salarios últimamente y ha metido también en crisis a toda la comunidad económica europea. Entonces, por ahí hay un problema con Trump. Yo no creo que los republicanos, muchos de ellos, y tampoco lo que les gusta, que no haya déficit en el gobierno federal, al haber menos impuestos recaudados, el déficit va a aumentar, a condición de que crezca la economía, pero si la economía tampoco crece, entonces la deuda que representa ahorita el 70% del Producto Interno Bruto, a lo bruto puede meterla al 100%, y empieza a ser un problema por los intereses que se tienen que pagar, y el mismo presionaría mucho a la Reserva Federal para que no aumente los intereses, porque menos van a poder pagar con tanta deuda. Ahora, del lado del impuesto sobre la renta para las personas, son las dos observaciones que yo tomé. Luis de la Calle ayer salió en foro, en Televisa, diciendo que es muy bueno que Estados Unidos crezca porque México también se desarrolla.
Como nosotros le vendemos muchos productos semi-manufactureros a la industria manufacturera de Estados Unidos, también nosotros tendremos a crecer. Pero Luis de la Calle, ¿qué pasa si la economía norteamericana no se dinamiza como lo están pensando? El Estado va a tener menos dinero. Probablemente los ricos saquen su dinero, o lo metan en bonos, o lo saquen a otros países a invertir, en vista de que en Estados Unidos no hay suficiente demanda para toda la masificación de producción que existe en ese país. Entonces, por ahí hay un error de observación por parte de Luis de la Calle. Ahora, en el fenómeno del impuesto sobre la renta, a las personas que lo quieren bajar de 40, 39.5 al 35, pero el impuesto a las personas, a las empresas es del 15. ¿Qué es lo que van a hacer algún doctor? Pues va a ser una sociedad anónima, una LLC. Inmediatamente, en lugar de ser una persona física individual, pues nada pendejo, va a crear una sociedad anónima para irse a pagar el 15%. Y entonces sí viene un truenido pavoroso, porque mucha gente que está registrada como causante menor, ¿verdad? Como causante física, persona física, se va a ir al concepto de sociedad anónima y dice, vayan a la jodida. En lugar de pagar yo el 35%, pues mejor pago el 20%. Y ahí se abre un boquetón bruto para el gobierno norteamericano. Entonces, esto no es tan fácil. Finalmente, yo creo que Estados Unidos tarde o temprano va a tener que recurrir al famoso IVA. En Europa es muy alto, hasta el 20-30% el IVA, que es un impuesto indirecto y que es regresivo, normalmente lo sabemos, porque un pobre paga el 16% igualmente que un rico en este país. El impuesto sobre la renta sirve, jóvenes, para redistribuir el ingreso y para que el Estado tenga fondos para las infraestructuras, para la seguridad social, para la salud, para todos los gastos de todas las actividades en las cuales participa el gobierno de la República Mexicana o el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, este fenómeno, este modelo de Trump, afortunadamente no metió el BAT, el Border Adjustment Tax, es decir, adjustment es la tasa de ajuste de la frontera, donde se afectaba a los productos mexicanos y canadienses, pero donde más se afectaba al público norteamericano, porque los productos le iban a salir 20% más caros. Entonces, este idiota del Trump ya no sabe por dónde. Él prometió una gran reserva, una gran reforma fiscal, pero lo más probable es que los mismos republicanos y demócratas no se lo acepten, porque dentro del lado republicano hay un concepto de que no se debe aumentar más la deuda de los Estados Unidos, que ya es mucha, 18 trillones de dólares, 20 veces más que la deuda mexicana, 30. Entonces, están hablando, no, 36 veces más que la mexicana. Entonces, es una locura. Entonces, dicen a ellos, al no tener impuestos sobre la renta, automáticamente no tenemos ingresos y la pago de la deuda del gobierno norteamericano va a ser mucho más difícil. Ahora, con respecto al impuesto individual, pues todo el mundo va a buscar el LLC, que significa el cambio de régimen tributario de persona física a sociedad. Y ahí viene un broncón también para el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, al señor Trump se le ocurren pendejada tras pendejada, y a veces digo yo, no es posible que un personaje, es decir, que Estados Unidos llegue a tener un presidente tan inepto y carente del sentido común de las cosas que están pasando en el mundo contemporáneo y sobre todo en esta gran nación. Es problemático, es increíble lo que está haciendo. Ahora, el imponer tarifas a México y Canadá, en su caso, para la madera, la leche de Canadá o los productos manufactureros, pues lo único que va a provocar es que México, en lugar de comprar carne, huevos, maíz, trigo, arroz, fíjense todo lo que yo les estoy diciendo, en Estados Unidos, pues lo íbamos a comprar a Argentina, Uruguay, Brasil, Ucrania, Rusia, y ya no le compramos a ellos, para que a ver qué pasa con los agricultores gringos que están en la parte central, que votaron por Trump y que tienen como representantes muchos diputados y senadores. Yo creo que hay que darles un escarmiento a toda esta gente, porque si no, Trump va a seguir con sus estupideces permanentemente con su tweet, y esto provoca, obviamente, nerviosismo en los mercados de valores, o en las tasas de interés, o en el valor que tienen las monedas. Por lo pronto, y coincidiendo con lo que yo estoy diciendo,
En la bolsa de valores actualmente, con lo que pasó con Trump, pues las bolsas de valores, los mercados, pues no están subiendo, al contrario. Después de anunciar Fox, digo, fíjense, ya confundo Fox con Trump, no ando mal, es que es la misma mugre los dos. Bueno, el Dow Jones va bajando al 0.21, el Standard & Poor's 0.20, el FTSE 100 0.46 y el Nikkei también bajó. Entonces, déjenme ver en las commodities cómo va el oro. Por ejemplo, el petróleo está subiendo, pero déjenme ver en las commodities. Aquí está el oro. El oro está subiendo, obviamente. No hay seguridad. Dice, pues, ¿qué hizo este idiota? El oro Gold Spot también el 0.26 y la plata bajando 0.40. En cambio, el cobre está subiendo el 0.52 y el platino el 0.34. El maíz bajando de precio, pues hay exceso de maíz a nivel mundial. El trigo subiendo el 0.23 y la cocoa el 1.45. El ganado en pie subiendo a 1.24, es decir, tiene unas subidas espeluznantes el ganado en pie. Yo no me explico qué pasó, pero andaba en 1.15 y de repente está en 1.24. Entonces, estamos hablando, jóvenes, de que de repente aquí hay especulaciones pavorosas. Bueno, pero es lo más importante. Por otro lado, les decía yo, están los mercados que no están respondiendo a las vistas o a la toma de opinión que tiene el señor, la opinión que tiene el señor Trump sobre su política fiscal. No lo va a llevar a ningún lado, va a haber un gran déficit. No creo que los republicanos y demócratas acepten la propuesta, porque sería crear un boquete de $2 trillones en 10 años. Entonces, pues ahí está la situación. Estamos en este tenor. Yo soy de la idea de que esta política fiscal de Trump, así como ya pasó con los migrantes, las ciudades santuarios, como la política de Obama, el Obamacare, va a ir al fracaso. Sus visiones norteamericanas o visiones del American News, pues no son del todo agradables. Yo pienso que lo único que está provocando es una serie de nerviosismos, no solamente en México, sino también en Estados Unidos, y generando pues un campo poco propicio para el desarrollo de los negocios a nivel mundial. Ya anunció el Fondo Monetario Internacional que la economía va a crecer al 3.5, que los países que más van a crecer son Asia, la región de Asia donde está China e India, y los que menos van a crecer es América Latina. Entre ellos México con el 1.7, 1.8, cifra que es no conveniente o muy poca para las necesidades que tiene el país, porque se necesitan crear 1.2 millones de empleos en este país. Peña Nieto tampoco encuentra la brújula, porque todo le apostó al mercado internacional, nunca pensó que era fundamental el mercado local, nunca pensó en los aumentos salariales, y esto fue muy grave. Hoy México está metido en un estancamiento secular, con crecimientos muy pocos, debido a las políticas fallidas del neoliberalismo de los partidos PAN y PRI, porque ellos dos los llevaron a cabo en los últimos 30 años. Esta es la conclusión y el comentario de este día, y creo que les haya gustado, pero la política fiscal de Trump, a mi punto, no va a tener gran impacto, o no va a pasar, o va a ser muy modificada por la Cámara de Diputados y las cámaras de senadores. Así es que hoy es viernes, jóvenes, pórtense bien, van al chupe, que maneje el que no toma. Acuérdense que andan como loquitos los policías, quieren dinero para las campañas del PAN y PRI, y cuídense mucho, mejor hablen de a un Uber o hablen de a un taxi, y así se evitan problemas de que los puedan detener y que los metan al torito. Saludos a toda la raza y nos vemos el próximo lunes a la 1:30 de la tarde. Hasta pronto. La opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo.